the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me. Hola, buenas tardes a todos. Soy Mati, mi nombre es Federico Muro. Soy instructor de la escuela. Pues soy egresado de la escuela también. Recibí en analista en servicio agronómico, que es la carrera que se brinda en la escuela. Bueno, el plato que vamos a hacer hoy es un torneo de lomo, ahora acompañado con una salsita, una reducción de Malbec y de guarnición una textura de papa. Vamos a hacer 4 texturas diferentes, una sencilla, fácil. Acá ya tengo papa cortada en pedazos grandes, la rompemos a la papa. La craqueamos, se dice, se escucha. Se rompe de esta manera, desprende mejor almidón. Las preparaciones que necesitamos hoy son muy almidonadas, necesitamos. Así que con esta forma desprende bien el almidón de la papa y lo podemos utilizar bien. Al agua no le puse sal, nada. Solo agua y la papa. Agregás la papa con el agua ya caliente, ¿no es cierto? Ya caliente, sí. Esto, para los que no lo conocen, es una mandolina. Esto tiene varias funciones. En este caso lo que vamos a hacer es una papa bien finita. Tiene para hacer papa rechilla, varios tipos de cortantes. Regulamos bien la altura. Para esta preparación vamos a usar 5 huevos, crema, 150 o 200 centímetros cúbicos, queso rallado, sal y pimienta. Haz la preparación bastante sal porque después a la papa no le echamos nada. Son capas de papa, 3-4 capas de papa, poco de ligue, 3-4 capas de papa, otro poco de ligue. Empezamos poniendo la papa así y después la segunda capa la ponemos cruzada. Y así hasta llegar hasta arriba. Bastante queso para darle sabor. Un bruyere de fontina, un queso sabroso. Empezamos con las papas. Empezamos a poner listas todas las papitas. Esto contiene, una vez que ya está hecho, lo tenemos en un horno a 160, 180 grados, lo pinchamos con un palillo. Cuando el palillo no presta resistencia ya está cocido. Es importante que quede bien cocido porque si no queda la papa cruda en el medio, se empieza a oscurecer después. Ahora la cerramos, le pusimos film por abajo y por arriba para después poderla desmoldar y no se nos pegue. Puedo usar el film tranquilamente para cocinar, va al horno, es resistente, no hay problema. Bueno, la milhoja al horno. Una vez que ya la pinchamos y sentimos que está bien cocida, la tenemos que prensar. Le ponemos algo con peso arriba para que la papa, si no la papa queda toda ondulada y después al corte se nos desarma. Nosotros tenemos que quede bien compacto. Una vez que sale del horno caliente, lo prensamos, lo dejamos enfriar un ratito ahí y después a la heladera. Después lo cortamos de la forma deseada y lo vamos a utilizar. Lo calentamos un ratito al horno y lo tenemos listo para consumir. You set the pace, 'cause I'm not thinking straight.
con la base del mal amado, que es dulce, este vino que tenemos acá, que Fede va a incorporar también un poco en la salsa. Voy a tener una base de cítricos, que va a ser pomelo, naranja y jugo de lima. Eso va a ser batido, macerado, con un poquito de azúcar. Y lo que vamos a tener de alcohol nada más va a ser el vino blanco. Esto se completa con tónicas y arriba le vamos a poner una línea de vino tinto para lo que es la presentación del cóctel. ¿Sí? Segundo trago, Hortensia, ¿lo que va a hacer? Va a ser una especie de postre con el mal amado, licor de vainilla y un merengue por arriba y cascaritas de naranja. Como más para digestivo, más que para aperitivo. Voy a poner una medida, más o menos 50 centímetros cúbicos. Si a ustedes les gusta más, le ponen más. Es una medida de referencia, no necesariamente tiene que ser. Acá la señora me tira el dato que le ponga bastante. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. El aperitivo que tengo acá ya tiene la mezcla que es de los cítricos. La base dulce va a ser el vino, porque es bastante dulce. La tónica va a equilibrar un poco ese dulzor con el amargo, y yo ahora lo voy a decorar con una línea de vino tinto arriba. Lomo de ternera. Es el corte más tierno que podemos encontrar en la ternera, ya que no tiene ningún tipo de ejercicio la carne. Es tan tierna, la más tierna de los cortes, porque no se ejercita. Se encuentra al lado del chorizo contra el hueso. Muy bueno eso. Le estoy sacando acá el cordón. Viene el cordón, la cabeza, la cola y la ponebrosis. Esta parte es una membrana que hay que sacarla porque esto queda muy duro. Para que quede totalmente tierno, se lo tenemos que retirar. Aquí la vuelta para trabajar mejor. Y esto es cinta, es una plancha de silicona. Ya se sobre esto, así no se pega el almidón a la papa. Una vez que se seca, queda como un plástico. Así, esto es horrible comer, es un plástico. Esto una vez ya está deshidratado, esto arriba del horno, se deshidrata tranquilamente. Si no, horno con la bolsa abierta, lo más bajo posible, se deshidrata 3-4 horas antes de deshidratado así. Esto lo vamos a hacer sumergiendo el aceite bien caliente. Una vez que está bien caliente el aceite, lo sumergimos y lo sacamos enseguida. Y esto es un snack. Queda muy parecido a la papatera Pringles, la que viene en el tubo. Queda muy bueno, muy fácil de hacer. Es el solo que le da la receta. I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What do